Bueno, buenos días. Buenos días. Les damos la bienvenida a este panel, que es una actividad que organizamos desde la especialización de Historia Regional. Bienvenidos a los que están aquí en el Salón de Actos acompañándonos de forma presencial, y también a aquellos que estén conectados a través del canal de YouTube. Se está transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de la Facultad de Humanidades. Bueno, este panel, que para nosotros es muy especial, se titula La masacre de Napalpí, desde las memorias al juicio por la verdad. Les decía que es un panel para nosotros muy especial porque esta masacre de Napalpí se trata de un acontecimiento importantísimo de la historia de la región, una masacre contra una comunidad indígena ocurrida el 19 de julio de 1924, en la reducción de Napalpí, ubicada en el centro de lo que era entonces el territorio nacional del Chaco. Se trató de un ataque armado por parte del gobierno, perpetrado el día 19 de julio de 1924 sobre indígenas Con, Tobas, Mocois, Mocovíes, y luego una feroz persecución por varios meses de quienes huyeron. Esta masacre dejó un saldo de entre 300 a 500 muertos. En realidad no se conoce la cifra exacta, porque el encubrimiento estatal y de la prensa del momento dio cuenta de solamente 4 indígenas fallecidos y justificó esas muertes como enfrentamientos entre grupos étnicos. Si bien desde la década del 60 diferentes investigaciones científicas comenzaron a abordar este hecho, recién va a ser a partir de fines de la década de 1990 en que empiezan a multiplicarse estas investigaciones y estos trabajos. Sin embargo, el hecho realmente significativo fueron las investigaciones que realizaron los mismos referentes comunitarios, que comenzaron a realizar a partir de la identificación de sobrevivientes, las entrevistas a los mismos, a sus familiares, y a movilizarse en la misma comunidad por el tratamiento de este tema. Todo este proceso permitió ubicar la masacre en la sociedad chaqueña y el inicio de las investigaciones a partir del año 2014 por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Juzgado Federal número 1 de Resistencia, que solicitó luego la elevación a juicio, lo que fue aceptado por la jueza federal Zulinda Nirenberger. Este juicio, enmarcado como juicio por la verdad, se realizó este año, y los 3 panelistas que están hoy aquí participaron de ese juicio como testigos, y vienen hoy a compartir con nosotros esas experiencias, sus conocimientos y los aportes, por lo cual estamos realmente muy agradecidos por su presencia. Después de esta pequeña introducción, déjame que lo anda esto, pero es para el Zoom. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Ok. Voy a presentar a cada uno de los panelistas. David García, que se encuentra en aquel extremo, a partir del año 2006 es parte de la organización Napalpí, que actualmente se denomina Fundación Napalpí, y viene desempeñando trabajos de investigación y de recopilación de datos históricos, articulando con el actual Instituto de Cultura. Además también con el Departamento de Cine y Espacio Audiovisual, creando material a través de entrevistas filmadas en diferentes documentales, trabajando como traductor en los subtítulos de micros y de cortometrajes elaborados. También tradujo el libro La Voz de Sangre, también fue colaborador en el proceso de la traducción de la Biblia Com, y la guía para una huerta orgánica del Inca, de la Ley de Medios y Comunicación y la ley de Medios y Comunicación de Radiodifusión y Audiovisual, y también en la realización de un audiolibro sobre la Ley de Medios. Voces de Napalpí, cuentos infantiles, traducción en cajeros automáticos para el Banco del Chaco, traducción de los COM en Malvinas, el libro escrito por Juan Chico, que da testimonio de los excombatientes indígenas en la Guerra de Malvinas. También se desempeñó y se desempeña como docente en diferentes instituciones, tanto en escuelas de la educación primaria y secundaria, como también en diferentes carreras terciarias.
integra la Comisión Asesora del Programa de Pueblos Originarios de la UNE, y este año dictó el curso de Lengua Com en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, que propicia el Programa de Pueblos Indígenas del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Muchas gracias, David García, por estar acá con nosotros. En el medio está Gabriela Barrios, que bueno, es una colega de la casa, es licenciada en Trabajo Social y magíster en Políticas Sociales, ambos títulos por la Universidad Nacional de Misiones. Actualmente es docente en la Universidad Nacional del Nordeste, en la cátedra Información y Sociedad de la Licenciatura en Ciencias de la Información. En el ámbito profesional se desempeña desde el año 2007 en el Instituto de Cultura del Chaco. Allí dirigió el Museo del Hombre Chaqueño y entre 2012 y 2015 coordinó el programa de patrimonio, luego denominado el Departamento de Patrimonio Inmaterial. Desde 2019 está a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural. Entre los años 2008 y 2010 coordinó el equipo de producción de la colección Conmemoraciones, incluyendo Anapalpí, Memorias de la Masacre. Dio testimonio en el juicio por la verdad en representación de la documentación presentada por el Archivo Histórico Provincial. Y finalmente, aquí a mi lado está la doctora Mariana Giordano, que es investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Cátedra de Historia del Arte en esta facultad, académica delegada por el Chaco en la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, dirige el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen en el IGI, el Instituto de Doble Dependencia entre el CONICET y la Universidad. Sus investigaciones abordan la historia del arte y la cultura visual del nordeste argentino y regiones adyacentes. Entre sus principales publicaciones se destacan los libros De lo visual a lo afectivo, Prácticas artísticas y científicas en torno a visualidades, desplazamientos y artefactos, publicado en el año 2018, Memoria e Imaginario en el Nordeste Argentino, Escritura, Oralidad e Imagen, del año 2013, Indígenas en la Argentina, Fotografías, 1860-1970, del año 2012, Identidades en Foco, Fotografía e Investigación Social, del año 2011, Captura por la Cámara, Revolución por la Memoria, Imágenes fotográficas e identidad, en el año 2010, Mena, en el año 2005, Discurso e Imagen sobre el indígena chaqueño, en el 2004 y luego reeditado en el año 2008, Hasman, Mirada sobre el patrimonio cultural, en el año 2004, entre muchas otras publicaciones vinculadas a la temática. Bueno, es el orden en el que mencioné cada uno de los currículums de nuestros expositores, van a ser también el orden de las exposiciones, es decir, primero empezará David, luego Gabriela y finalmente Mariana Giordano. Cada uno de ustedes tendrán de 15 a 20 minutos para contarnos sus aportes, sus experiencias sobre la temática que nos convoca, y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas. Lo mismo podrán hacerlo quienes nos siguen a través del canal de YouTube, a través del chat del canal pueden dejarnos allí las preguntas y nosotros se las vamos a leer a los expositores. Bueno, los dejo entonces con los panelistas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bien, como saludamos siempre en COM, gracias al gran espíritu, como dice el ECO, nosotros decimos gran Carot, que no nos complicamos en saludar en el día. Hacemos un solo saludo y bueno, así que la verdad que bueno, emocionante todo este tiempo lo que estamos viviendo como pueblo y más en este proceso, digamos, que estamos procesando muchas cosas nuevas, digamos, en nuestras comunidades. La verdad que para nosotros es un privilegio poder ser parte de esta historia nueva que nace y que es un orgullo ser parte también del proceso que se fue construyendo y se fue logrando en el proceso del tiempo. Desde el 92 que nos hemos conocido con Juan Chico, hemos entablado un compañerismo y una hermandad, digamos, parte del trayecto que caminábamos, que era en el camino del Evangelio,
Entonces desde ahí iniciamos un proceso de diálogo y conversación acerca de distintas temáticas de nuestra comunidad. Y después lo que más hablábamos era el tema de las masacres y las matanzas que había. Entonces era muy poco usual, era la palabra genocidio. Y entonces siempre mirábamos eso. Había muchas partes de nuestra provincia donde hubo masacres. Y masacres en una forma de decir de algunos que fueron enfrentamientos específicamente, pero era muy diferente lo que era Napalpí, que no había un enfrentamiento en ese caso. Entonces eso era lo que definía más específicamente lo que pasó en lo que es Napalpí. Y entonces siempre discutíamos. Y en mi contexto de hogar tenía un tío que era el marido de mi tía, que vino de colonia aborigen. Entonces, para mi contexto, el diálogo y el lenguaje y el conocimiento acerca de la masacre de Napalpí ya estaba en mí. Faltaban algunas cosas quizás que fuimos, digamos, construyendo después en el proceso del trabajo, que habíamos iniciado más específicamente el 2004. De ahí empezamos conjuntamente a trabajar de lleno lo que es Napalpí, que para nosotros era teniendo este diálogo ya anterior, digamos, de qué significaba para nosotros un enfrentamiento, algo que era confrontativo y algo que simplemente era una matanza. Entonces nos dedicamos a eso. Y encontramos el punto en el compañero y hermano que trabajamos juntos. Él decía, a mí me llamó la atención por el hecho de que yo no sabía hablar y todos los demás sabían hablar. En un encuentro de evangélicos organizado por las instituciones de distintos evangélicos. Había más de 3.000 pastores de distintas partes del mundo que se habían congregado en lo que es Colonia Aborigen, conocido hoy por hoy. Y el objetivo era, digamos, poder pedirse perdón y buscar la paz entre los pueblos. Entonces fue la iniciativa. De ahí nace el poder, digamos, construir la historia de Napalpí. Pero eso fue en el 97, más atrás. Entonces nosotros nos abocamos en el 2004 fuertemente ya con un texto que tenía Juan, que me había llevado a mi casa si yo podía traducir, porque él conocía que yo ya tenía experiencia de traducir. Y entonces había cosas que para mí eran muy, muy fuertes a la hora de traducir el texto, que era el primer párrafo aquel de La voz de la sangre, que para nosotros fue una experiencia en realidad, que en ese proceso de construir la historia, pero haciéndolo de manera escrita. Y mirábamos esto, digamos, de que en el futuro ya nuestra gente va a tomar, digamos, y va a aprenderse en la literatura, teniendo este objetivo de que quizás nosotros hoy por hoy sostenemos la oralidad, aún creemos en la palabra y tiene mucho más impacto la palabra, la voz del anciano o la voz de cualquiera que la literatura. En mi caso personal, cuando yo puedo, digamos, cambiarle, mi hijo me ayuda, cambio y pongo, digamos, la computadora que lea el texto y escucho. Y me queda mucho mejor, digamos, grabado en mi interior que cuando yo leo. Y si lo leo, lo tengo que leerlo en voz alta. Entonces sí queda. Entonces ese sentido de la oralidad para nosotros que fue muy importante en la historia, hemos ido relacionando con distintos textos. Y bueno, y así se fue construyendo el proceso de contacto y de interés de muchos colegas, digamos, que han abocado su tiempo también a lo que es Napalpí y a la historia regional. Y eso, en el proceso
en la vida Juan siempre tratando, digamos, de meterse mucho más a fondo en lo que es lo que ya se trabajó, lo que ya se investigó. Entonces él logró conseguir la mayor parte de lo que han pasado por Napalpí con un trabajo de investigación y recopilar muchos datos acerca de eso. La verdad que fue muy, muy arduo el trabajo, ya que para nosotros era una experiencia y también era un desafío y no éramos, digamos, profesionales ni académicos acerca de la investigación. Simplemente juntábamos los relatos de nuestros abuelos que nos contaban. Y no estábamos de acuerdo con lo que se decía acerca de lo que decían en los espacios, digamos, de formación. Entonces teníamos experiencia y poder reconstruir otra historia. Y decíamos, no, acá no vamos a trabajar acerca de la oralidad, no vamos a trabajar también con lo que está ya archivado y que ya está guardado y que se lee y que esa herramienta de lectura que hay y que nos pone a nosotros en un perfil distinto, vamos a cambiarlo, vamos a articular y vamos a relacionar, vamos a ampliar lo que es los archivos a través del relato oral de nuestros abuelos. Y eso fue uno de los objetivos muy interesantes que nos planteamos en aquel momento. Entonces, yo no soy mucho de salir hacia afuera, entonces le decía siempre cuando andate vos. Entonces siempre él se iba más adelante. Era nuestra figura muy importante dentro de todo el proceso. Y bueno, y en eso, en un momento de las conversaciones sale esto de que, bueno, esto encontramos, digamos, denuncias y presentaciones para juicio y dice, vamos a meterle para adelante, que salga lo que salga. Total, ya estamos ya estamos quemados y vamos a ir para adelante. Algo más de fuego vamos a encontrar. Ya el juego ya está hecho, así que vamos a seguir trabajando. Y en eso, digamos, el significado del juego para nosotros era muy importante y bueno, metémosle más leña al juego, decía Juan. Y ese era el punto que él tenía siempre, digamos, como disparador en nuestro entorno. Así que bueno, y dice, si llega a juicio esto, ya es nuestro. Entonces, en un proceso de todas las articulaciones y encuentros que él hacía, aparecen, digamos, colegas y hermanos criollos que tenían una mirada distinta acerca de lo que era Napalpí y acerca de nuestra historia como pueblos indígenas. Entonces, en eso trae Juan eso para construir algo, digamos, que por ahí era un desafío también para el mundo blanco, para el mundo criollo, porque no era fácil aceptar algo distinto, digamos, un comentario diferente de lo que ya estaba establecido. Entonces era un poco es ir contra lo académico, contra lo oficial, es ir contra el viento. Entonces, era algo complejo, pero bueno, entre diálogos y diálogos eso se fue construyendo y se fue sumando más colegas, más profesionales, más académicos, así como acá las colegas que están acá, se fueron sumando y han aportado sus trabajos y que para nosotros fue emocionante. Nuestro entorno íntimo era emociones que por ahí teníamos lágrimas, porque descubríamos de que había personas que opinaban como nosotros y que tenían una mirada distinta acerca de nuestros pueblos. Y eso ya era una ayuda para nosotros. Y llegando más a fondo todo esto, cuando se presenta para hacer, digamos, cae en manos de Diego Vigay, uno de los fiscales federales, y eso fue algo que nos cambió la perspectiva de poder entrar otra vez en otro campo jurídico. Y fue mucho más, digamos. En ese tiempo me acuerdo cuando estábamos charlando acerca de eso, de Diego Vigay,
todo el aporte que él tenía y todos los instrumentos, digamos, escritos que había. Nos sentamos a revisar y era impresionante cómo en un momento llorábamos por todos los documentos, digamos, que definían nuestra comunidad y que lo que nosotros teníamos como objetivo ya estaba completándose. Entonces, era algo que empezábamos bueno, le digo yo, Juan, acá ya está todo, digo. Lo único es el proceso. Hay que seguir empujando para que la rueda siga girando y el fuego no se apague. Y ahí es el momento entonces en que estábamos un poco más relajados, porque no solamente era nuestra voz la que sonaba, y era nuestro relato lo que fluía dentro de la sociedad, dentro de los establecimientos educativos, dentro de los distintos espacios donde nos llamaban. Entonces, ya estábamos más relajados porque teníamos muchas, digamos, herramientas para poder aportar, que no era solo lo que decían nuestros abuelos. Ya había afirmaciones, digamos, de archivos que fueron recopilados. Entonces se fue afirmando y eso nos ayuda a nosotros a poner los pies más firmes sobre la causa Napalpí. Así que, llegando al proceso del juicio, bueno, nuestro hermano Juan no pudo participar, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de eso y poder tener el favor de la justicia y que la justicia abra una puerta de esperanza para nuestras comunidades y darle el marco necesario, el valor que se merece, los derechos que tienen ya nuestras comunidades, y eso yo creo que ha sido algo muy fuerte para nosotros también, porque siempre fuimos, digamos, como muy ocultados dentro de la justicia incluso. Entonces, dentro de la justicia nunca hubo, digamos, un proceso, siempre nunca se llegaba, digamos, a concretar cosas dentro de la justicia. Era muy difícil. Entonces, eso como que marcó algo muy importante en nuestras vidas, en nuestras mismas comunidades. Y eso también trajo cambio a nuestras comunidades mismas, el sector que fue afectado. Nuestra comunidad se compone de 12 parcialidades. Y el sector más afectado es la parcialidad Lañagashek y los Mocoy. Esa parcialidad es la que fue más afectada. Y las otras parcialidades por ahí no tuvieron mucho, digamos, que ver en el tema. Pero sí esta parcialidad que fue afectada, en ese momento del proceso del juicio, hubo un cambio muy importante entre ellos. Hoy estamos viviendo una experiencia trascendental, ya que no solamente era un juicio, digamos, que podíamos nosotros, nunca tuvimos la idea de castigar a alguien, porque nuestra forma jurídica como pueblo indígena no es condenar a la persona, ni castigar a alguien, pero sí reconocer el hecho y poder trabajar el hecho. Nuestra justicia se compone de, digamos, una mirada pedagógica. Si alguien comete algo que transgrede, en ese momento el cacique y el consejo de los ancianos y de las abuelas ponen en camino, digamos, un proceso de diálogo. Y en eso de las dos partes, tanto víctima como victimario. Nunca se llega a un conflicto donde se pueda condenar a alguien. Tratar de buscar la manera de no condenar a alguien. Y ese era nuestro objetivo también con Juan. Y la verdad que cuando llegamos al juicio nos sorprendió muchísimo porque al lograr ese espacio no hemos hecho ningún tipo de violencia contra el Estado, ni algo que podíamos hacer como un atropello, sino que con un diálogo profundo y con un consenso de ideas y de pensamiento junto a la justicia, junto a la memoria oral de nuestros abuelos y también con los archivos y eso. Y se logró un juicio donde puede ser algo
de herramienta que sirve para nuestras comunidades hoy por hoy. Y que era uno de los objetivos que teníamos muy claro, que tiene que ver con lo pedagógico nuestro, que tiene que involucrarse. Y entonces, eso es lo que mirábamos, y yo creo que hemos logrado eso. Aunque Juan no pudo ser parte de este logro, pero yo me siento orgulloso de todo lo que él ha hecho y todo lo que se logró a través de este juicio. Y buscar de que sea en el marco del Memoria, Verdad y Justicia, porque teníamos en claro qué era eso. ¿Qué era eso? Y teníamos bien, bien profundo el conocimiento de lo que era Memoria, Verdad y Justicia, porque es parte también de la ideología de nuestros pueblos indígenas, de no olvidarse, de no apagar eso, sino que siempre sea parte de la construcción de nuestros pensamientos y de nuestra sociedad y nuestra comunidad dentro de la parte educativa. Tiene que ser parte de la educación, no es parte solamente de un proceso de vida, simplemente, no. Tiene que ser parte de lo constructivo continuamente. Por eso es muy importante lo que es la memoria. Y para nosotros eso es. Tiene que ser siempre enmarcado en lo que es la verdad, para que sea constructivo. Por más que sea una información negativa, pero que es verdad, hay que sumarla, porque es algo que construye. Así como decía Sarmiento, que los indios eran esto, eran aquello, sumamos eso. ¿Por qué? Porque es parte de la construcción, donde nosotros lo negativo hay que ponerlo en la mesa como positivo, en la parte que tiene que construir. Entonces eso para nosotros es muy importante. Y creo que hay muchas cosas para poder seguir hablando y construyendo. Y no solamente hoy por hoy nos quedamos con el juicio, que ya está. Que muchos de nuestros hermanos no entendían qué era Memoria, Verdad y Justicia, en qué enmarcaba el juicio. Y que hoy por hoy los docentes que están trabajando mucho y colaborando mucho para poder instalar esto y poder socializar el proceso del juicio y toda la sentencia para poder darle un marco pedagógico y que toda una generación que hoy por hoy está emergiendo con otros pensamientos pueda valorar todos los procesos de historia que vivimos y que ellos, digamos, puedan tener una mente sana y digna de poder hablar con la frente en alto, así como está pasando con la comunidad afectada, que es los Baños ASEC. Hoy por hoy ellos están recuperando, reconstruyendo su parcialidad, reconstruyendo su costumbre, su ética, su idioma, toda la parte lingüística, la parte artística, están trabajando fuertemente y esto creo que los motivó mucho más fuerte aún. Y ya no se callan como antes lo hacían. Antes era difícil hablar con esta parcialidad. Había muchas cosas que hoy por hoy la comunidad entera se abre para poder conversar y dialogar sobre el tema. No hay temor y eso ha quitado el temor. Así que la verdad es que me siento privilegiado de poder ser parte de esta historia y poder contar no solamente a esta generación, sino que les queda a mi generación. Tengo una nena de 11 años que hablo con ella y le comento para que ella tenga bien en claro qué es lo que está pasando en este tiempo de su vida. Y para mí es importante. Bueno, yo había venido así como muy acotado, ahora David plantea todo este proceso, me parece súper interesante, me anoté como un montón de cosas, David, que después te quiero preguntar. Yo vine como pensando en hablar solamente de la participación en el juicio, que es lo que traje más preparado, pero bueno, en este repensar todo esto, pienso esto de Memoria, Verdad y Justicia, porque en realidad cuando me empiezo a involucrar con el tema de Napalpí, a partir de Juan Chico, que fue como el gran
amalgamador de voluntades que nos inyectaba y andaba atrás para que todos tomemos este tema, ¿no? Y estoy hablando del 2007-2008. Mi primer acercamiento tuvo que ver con esto que está puesto en el currículum, que es la colección Conmemoraciones, y fue durante el 2008 que hubo un hecho muy simbólico que al principio, yo voy a ser honesta, todos medio desconfiamos, ¿no? El pedido de perdón de Capitanich en su primer mandato de gobernación, en enero del 2008, y era como una declaración. Bueno, como una declaración después va impactando en otras cuestiones. A nosotros nos habilitó, en ese momento desde el Museo del Hombre Chaqueño, a generar colección Conmemoraciones, que era un material en CD, todavía se usaba CD, y era lo que más había en las escuelas, porque no había conexión a internet, para trabajar con docentes, generar materiales de conmemoraciones, que lleno el calendario académico de las escuelas primarias y secundarias con conmemoraciones, pero sin material local. Entonces empezamos a trabajar eso y generar en el CD y poner documentaciones, mapas, dónde están Napalpí, y eso lo trabajamos con Juan Chico, y estaba empezando la Fundación Napalpí ya en ese año, ¿no? Era ONG. Claro, como ONG, como asociación era en ese momento. Bueno, en ese momento hacemos eso, como dice, todavía pudimos hacer la entrevista a Melitón Enrique, Juan la hizo junto con ustedes, y el DESEA, en ese momento DESEA, que es el espacio audiovisual que tiene el Instituto de Cultura, esa primera entrevista. Todas cuestiones que iban como apareciendo. Al año siguiente, en el 2010, aparecen las fotos de Magniche y se incorpora una primera muestra itinerante combinando esas cuestiones. Pero nada que esté pensado, así va a ser el proceso para que resulte en un juicio, claro que no, ¿no? O sea, eran acciones, como dijo David, ¿no? Que el fuego no se apague, y había siempre algo para que el fuego no se apague. En eso, y vinculado a Memoria, Verdad y Justicia, yo en esa época todavía era parte de la agrupación Hijos Chaco, y siempre habíamos visto este vínculo, y ya lo había visto Abuelas de Plaza de Mayo con Botín de Guerra, que es una de las primeras películas documentales, haciendo esta conexión. En realidad, las primeras identidades robadas y niños robados fueron los indígenas. Con la campaña del desierto, sobre todo, en la zona, nuestra Patagonia, digamos, pero esa era la primer marca en la historia que se había dejado pasar, no se había juzgado, y efectivamente habíamos repetido la historia con otro tipo de violencia política a otro sector social, pero porque en realidad la impunidad seguía dando vueltas, ¿no? Y esa conexión a nosotros también nos parecía que era necesaria verla en el Chaco, y se armó ese vínculo. En ese momento Hijos tomó algo muy concreto, que era hacerle el piso a la casa de Melitona, ¿no? Así es. Porque reconocíamos un testimonio, pero ella seguía viviendo en un ranchito sin piso, sin nada, y nada. Fue unos meses antes de que ella fallezca, pero era como también poder hacer cosas concretas, porque no era solo la memoria, sino lo que sigue y sigue pasando de la desigualdad y la exclusión, ¿no? Y ahí, bueno, pasaron muchas cosas. Mi participación puntualmente en el juicio tiene que ver con la documentación que el Archivo Histórico Provincial presentó, y a mí me tocó solamente hacer la lectura de esa documentación, hacer la presentación en el juicio. Lo digo porque las instituciones de patrimonio, el archivo histórico en particular, siempre queda desdibujada su tarea, porque es la tarea invisible de quien no destruye el documento, de quien guarda el documento, lo limpia, lo cose, y eso muchas veces no se ve, y se ve solamente el trabajo de quien expone, ¿no? Entonces me parecía sumamente importante recalcar mucho que es un trabajo invisible del archivo histórico el que es necesario destacar, para que también, bueno, se sepa que es necesario ese trabajo y no quede siempre minimizado, ¿no? Entonces en eso, capaz que sí voy a pasar por acá. Te cambio de lugar, así no te... ¿Vos me decís? Este.
Bueno, esto es un poco, y acá queda un lugar para el logo del archivo histórico que me olvidé de poner, ahora que digo eso, porque estaba muy grande la resolución y no me entraba. Pero bueno, ahí está. Eso que está ahí es la tapa de lo que en realidad incorpora el archivo histórico en este año, en el 2022, se incorpora y son lo que se juzgó en el año 24, no se juzgó, perdón, sino que fue un proceso de investigación judicial que sí se hace y que son las fuentes documentales que hoy, al ser oficiales, tienen mayor peso. La documentación siempre existió, me parece importante marcar acá, ¿no? Ay, se agranda y se achica, yo estoy fascinada con esto. Dice no eliminar interés histórico. O sea, ya hubo alguien en el archivo del Poder Judicial de la provincia que no eliminó eso, sino que efectivamente tomó la decisión de dejarlo. Ajá. No incinerar. No incinerar, sí. El archivo histórico lo que hizo desde el 2010, no sé, 2016 lo venía haciendo, en el 19 se logra concretar que el archivo histórico judicial, que el archivo judicial entregue todos los que eran expedientes históricos, no es solamente en Apalpí, está también lo que solemos llamar bandidos rurales, el asesinato de Alisa Lecey, bueno, hay varios, son un catálogo impresionante. Pero esto, ¿no? Tomar la decisión de que eso pase al archivo histórico provincial y no siga estando casi inaccesible en el Poder Judicial. ¿Ahora cómo era? Sí, a ver, acá. No. Bueno, tanto no me sale. Porque se agrandó, entonces hay que volver la vuelvo a achicar. Tamaño normal para. Acá. Vale. A mí me gusta el dedito así. Bueno, esos aportes que quería decirles, quería contarles, a mí me tocaba presentar lo que ya se había seleccionado en el 2014, que fue cuando arranca este proceso de investigación desde la Fiscalía, y había 7 documentos, no voy a leer todos, pero de esos 7 documentos era con qué sentido se hizo esa selección. Yo no había participado en ese momento, pero lo que vemos son todos documentos oficiales y básicamente, ¿me hace el caso? Acá. ¿Cómo era? Si no nos hagamos la presentación con el documento. O si vos querés pasarlo, ¿no? ¿Así? Bueno. Entonces no va a aparecer bueno, no aparece acá esta parte. Lo primero que aparece en las primeras 5 notas son todos actos administrativos de reclamo económico, de la reducción de Napalpí a la provincia, no era provincia, al gobierno del territorio, por el pago de lo que se le había salido a tener tropa en Napalpí. Entonces, lo que aparecía ahí era eso, aparecía el reclamo de pago de mercadería. ¿Qué tomamos de esa documentación y destacamos de esa documentación? ¿Desde cuándo había tropas en el lugar? Había desde mayo tropas en la reducción de Napalpí. Había sido ahí de golpe, eso que en algún momento se instaló. Podíamos inducir la cantidad de la tropa a partir de la cantidad de mercadería. Cada uno de los documentos detalla. Si bien detalla un monto y es difícil referenciar a la época, si dice 200 kilos de carne en un día, o sea, va marcando periodos y cantidades, y eso marcaba cantidad de tropas, no era poca la cantidad de tropas que había en Napalpí. Habla más cercano a la fecha, otra de las cuestiones, todo un detalle que ahora se los voy a mostrar, el detalle de la cantidad de personal de tropas con la unidad del arma que tenía, y en total, hacemos el conteo, 2.500 tiros de guerra en el día de Napalpí. O sea, el 19, ese es el registro que aparece. La relación con la declaración que hace en el otro documento de que solamente hubo 3 muertos y ningún herido. Ningún herido indígena y ningún herido de la tropa propia, digamos, policial. Que también con 2.500 tiros de guerra era como un poco difícil, digamos, de ver la consistencia en esa relación. Y después aparecen también notas
Sobre todo hay un informe, que es el que aparece acá abajo, que es el libro copiador de la gobernación del territorio, haciendo un informe a Nación, y aparece todo un detalle, las fechas de junio, o sea, más de un mes antes de esa decisión, donde aparece toda la descripción y claramente en cada uno de sus párrafos va planteando el conocimiento del problema, como lo conocemos hoy. El reconocimiento que tenía que ver con un malestar sobre el trabajo, sobre la paga, o sea, todo lo que hoy reconocemos en la APALPI está puesto en ese documento. Lo que fue negado a posteriori, ¿no? Y también plantea en ese documento, y que fueron las cosas que fuimos destacando ese día, que advierte un destrato y una poca preocupación por que se provoque una masacre desde el personal de la reducción hacia, lo reconoce, la propia intervención gubernamental. Y habla en ese documento de mujeres y niños. Algo que destaco porque nunca más se nombra la presencia de mujeres y niños en ningún informe posterior dentro del Poder Judicial. O sea, hasta ahora yo no lo volví a encontrar en ninguna declaración. Las mujeres y niños no existen, aunque el 11 de junio era una preocupación. Los siguientes documentos, bueno, aquí, por ejemplo, es lo que les digo, es un documento oficial que aparece por cada persona, o sea, está listado, habla de 36 personas, y va apareciendo la cantidad de tiros que tenía cada uno, o sea, la documentación es realmente administrativamente impecable, digamos, ¿no? Que fue un poco el valor del aporte del archivo histórico, es que todo es documentación oficial. Lo que incorporamos en esta segunda etapa fueron dos documentos en particular, acá, bueno, pues, dos series, diríamos, que tiene que ver con el legajo. En esta documental está el legajo del comisario de Quitilipi, todo su legajo laboral, incorporado a esto, y ahí aparece un legajo importante en cantidad de fojas. Particularmente esa selección sí me tocó hacer a mí, y me destaco 3 manuscritos de uno de los caciquillos o referentes de Napalpí, que es José Machado, tiene el mismo nombre y apellido que el comisario, donde él plantea en las escrituras, en su escritura manuscrita, que también, primero que nos dice muchas cosas ese documento manuscrito, que a mí me quebró cuando lo leí, digamos, porque no sabía de su existencia. Primero plantea que había una relación de conocimiento entre ambos, muy cotidiana, que él era uno de los pocos indígenas para la época que escribía, o sea, que escribía castellano, o sea, que el vínculo con la reducción era importante, porque pocos lo hacían. Manifiesta de manera directa la voluntad del diálogo días antes de la masacre. O sea, muy ahí, digamos, ¿no? El 6 de julio están ahí en todo el momento de efervescencia, y el hombre sigue planteando esta cuestión, y una cuestión con el respeto a la autoridad, y para mí impresionante. Voy a mostrarles ese documento y vuelvo. No sé si van a llegar a leerlo, pero... ¿Puedes agrandarlo, Gaby, apretando el cosito? No, allá. No, con el mouse, apreta ese. No. Pero digo, igualmente se los voy a leer. Dice: el 6 de julio del 24, señor Machado, comisario de Quitilipi, dígame, señor, que me haga el servicio, que venga en mi casa, si quieren venir con unos soldados para que te acompañe, yo también quiero hablar bien con usted. Mi comisario, cuando tenga te espero, hasta que a las 10 o a las 12, cuando yo vea que usted, ahí no llegó bien, pero dice, le dejo en mi casa, entonces yo voy solo para hablar bien con usted y mi gente, yo hago distindato, que quiero hablar entre los dos solitos, usted y yo, porque puede ser, le entrego las armas, porque a él le habían dado armas, porque él era
no un oficial, pero sí un indígena amigo, digamos, ¿no? Y me conteste de hasta cuándo quiere venir para saber, bueno, en este sentido, ¿no? Porque usted quiere hablar conmigo, venga mañana mismo, le saludo atentamente. Esto, que es un manuscrito de una notita en papel, está adjuntado, subido al expediente del comisario por una nota de la comisaría de Quitilipi. O sea, tampoco es que es un papelito así nomás, sino que estaba en el proceso administrativo incorporado. Porque hay otra nota donde él devuelve el arma, le dejo acá el arma que me pidió, le explica por qué los 2 caballos que le reclamaban como robo, no, yo esos caballos le entregué en la comisaría. Bueno, todo eso aparece como pruebas, ¿no? El siguiente documento que nos pareció como importante de destacar fue el informe del comisario Sáenz Loza. Sí, claro. Ahora ahí. Ahí va. La ruedita, con la ruedita, dale. Era el anterior. Ahí está. Entonces, el segundo es el informe del comisario, que es del 22 de julio, 3 días después, o sea, rapidito informó. Tiene 4 carillas ese informe. Sáenz Loza fue el comisario de la provincia a cargo de este operativo, se lo encargan, y él va con 32 hombres en el tren en ese momento, y tiene 4 carillas del informe, y la primera página completa hace toda una descripción de sus paradas en colectivo, es decir, en el tren, y lo que va viendo. Y describe un montón de cuestiones, esto que está remarcado ahí, la totalidad de la población había abandonado por temor sus viviendas, entonces va diciendo que de 32 agentes deja 12, nos cierran los números con, o sea, esto fue un refuerzo efectivamente en Napalpí, pero quedó marcado como que ahí fueron la tropa en Napalpí. En Napalpí ya había tropa mucho tiempo antes. Señala que había familias asesinadas, pero aclara ahí, desde que después dijo que era incierto, aunque se dice, sigue planteando los asesinatos de familias enteras, y también plantea que en la siguiente estación de Amonía encuentra 40 familias de los lotes más cercanos que también habían dejado. La idea del malón, ¿no? Que se venía el malón y que había que dejar toda la zona, eso está presente también en notas periodísticas de la época, como algo de los indios alzados de más, o sea, porque la prensa siempre fue acompañando estos procesos, aunque también hubo prensa que planteaba críticamente esto, ¿no? Muy poco, pero hubo. Y lo que destacamos de ese informe, que tiene esas 4 carillas, es la manera de referirse cuando está yendo el comisario, dándole los forajidos criminales, hechos vandálicos, atribuye robo y asesinato de distintas personas, además de todo este temor instalado en la comunidad, pero en todo el expediente judicial no aparece denuncias de registros documentales de nada de eso. O sea, no es que si miramos que efectivamente la verdad está en el documento, de eso que el comisario plantea no hay denuncias, aunque operaron, digamos, se supone, las distintas comisarías. Sí hay denuncias de los robos de los indígenas. Entonces, entre el 11 de junio y el 19 de julio, sí aparecen con mayor sistematicidad robo de ganado permanentemente atribuyendo a los 3 cabecillas que después son asesinados ese día en Napalpí. Bueno, la continuidad del informe del comisario sobre el mismo 19 de julio, el comisario plantea, reconoce la presencia del avión, que también era algo que si bien aparecía, no siempre se decía como algo confirmado, el nombre del piloto, indica la función que el piloto tenía que ver cuántos eran, el resultado de ese ver cómo era la situación, plantea que había entre 700 y 800 indígenas, más de 120 caballos, que todos estaban armados con lanzas y armas de fuego. Sin embargo, como resultado, vuelve a plantear en este informe 3 indígenas muertos, los demás se dispersan al ver caer a los cabecillas, que justo fueron los primeros y los únicos heridos, y que todos ellos incendiaron, se dispersaron solos,
incendiaron todo antes de irse, las tolderías, y corrieron al monte. Las fuerzas policiales no sufrieron bajas ni heridos por las excelentes medidas de precaución tomadas. Eso es lo que queda en el informe. La única descripción de las excelentes medidas de precaución era que el pastizal estaba alto y siempre estuvieron cuerpo a tierra. Después hay en el cruce de información los reclamos por los caballos y demás. Sin embargo, esa sobredimensión, digamos, de cuántos indígenas eran, y había solamente 40 y pico de gendarmes en el lugar, nos cierra, digamos, o sea, tenían 120 caballos, ¿por qué se van a...? O sea, lo que marca es una disparidad de fuerza y con un resultado que no tiene una coherencia, que leía en ningún momento histórico en realidad. Y por lo último, hay declaraciones testimoniales del personal, se van tomando testimonios a posteriori, hay muchos más, nosotros analizamos solamente 2 en ese momento, que son entre agosto y noviembre, se toman esas declaraciones, y sí aparecen como diferencias en el número de agentes policiales que estaban ese día. Aparece 36, en otro aparece 80, y sí en todos aparece esa frase: no se sufrieron bajas ni heridos por las excelentes medidas de precaución tomadas. Solamente los 3 muertos, no hubo heridos de ningún tipo. Algo que, bueno, como muy poco posible, ¿no? Ese fue el aporte del archivo histórico. De ahí, bueno, una de las cuestiones importantes fue tomar la cantidad de esto, ¿no? Esa sobredimensión que aparece en los documentos administrativos, 2.500 tiros de guerra, en algún lado se pusieron, ¿no? Aprovecho para decir que hay una planilla que está circulando, si quieren... No está circulando porque acá ¿Alguien la acaparó? Bueno, por favor, si pueden hacerlo circular. Si firman la planilla, después van a poder tener que certificarlos ustedes. Si pueden agregar su correo electrónico, que se hace más impreso porque... Soy... Buen día, muchas gracias a Marimar por la invitación a participar del panel, y la verdad que es un gusto estar con David y Gabriela en este espacio. En realidad, bueno, yo pensé un poquito mi exposición teniendo en cuenta, por un lado, el aporte que hice en el juicio. Como dijo Marimar en la presentación, los 3 fuimos testimoniantes. En mi caso, la figura por la que fui testimoniante se denomina jurídicamente testigo de conocimiento, que es una forma, entiendo, bastante nueva en la categorización de los testigos que la justicia acepta, porque obviamente no fui testigo presencial, que sería otra categoría, ¿no? Entonces pensé un poco en función de los aportes, pero que esos aportes tienen que ver con una trayectoria de investigación y de los últimos años también, podríamos decir, de militancia para el juicio. Entonces también y como estamos en un espacio de una especialización en historia regional, también se cruzan algunas cuestiones metodológicas que bueno, voy a mencionar muy sintéticamente, pero que hacen a todo este trayecto y a cómo fui manejando la información. Y cuando digo que tiene que ver con una trayectoria de investigación, se fundamenta en que mi primera aproximación a Napalpí fue a fines de la década del 90, cuando estaba investigando para mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, que después una parte de ella está en un libro que hoy Marimar lo nombró, se llama Discurso de imagen sobre el indígena chaqueño. Y en esa tesis trabajé distintos materiales escritos y visuales
entre ellos el discurso periodístico, haciendo particularmente análisis del discurso. Y fue entonces esa documentación, en esa trayectoria, uno de los primeros materiales con el que yo trabajé fue esa documentación escrita, pero también algunos informes oficiales. Justamente este material que Gaby hoy muestra, en ese momento se encontraba en el archivo judicial y no tuve acceso, que otros investigadores sí habían tenido acceso. Es decir, que esta cuestión de que, bueno, no se lo incineró, por suerte, pero también en determinados momentos hubo como, no sé cuáles serían las razones, pero hubo como se apartó un desliz de documentación. En esa oportunidad intenté por varios medios, incluso había presentado una nota solicitando y me decían que ahí no existía nada de eso, ¿no? Bueno, en mi tesis doctoral entonces trabajé el discurso periodístico tanto de medios locales como nacionales, que muchos de ellos reproducían este discurso estatal que Gaby comentaba a través de esa documentación recién, porque obviamente representaba los intereses de determinados sectores sociales, particularmente de terratenientes chaqueños y del mismo Estado territoriano. Entre ellos estaba La Voz del Chaco, ahí puse algunos pequeños extractos de algunos de los números de La Voz del Chaco, en los que Napalpí, los sucesos ocurridos, a los que no me voy a referir porque ya se han hablado, eran denominados como sublevación, como aparece en el mismo expediente judicial, sublevación, levantamiento, y lo que el Estado hizo, según la prensa oficialista, podríamos decir de algún modo, fue una represión del vandalaje indígena, decía en un número de La Voz del Chaco. También refería a que el origen del problema había sido un enfrentamiento entre tobas y mocovíes. Esto también se manifiesta en el discurso, en algunos aspectos, en entrevistas que se le hace a Centeno, que era el gobernador del territorio nacional. Más allá de que todos estos hechos de lo que ocurrió previo al 19 de julio, que se venía dando en la prensa, están enmarcados en un discurso peyorativo y en todo ese imaginario del malón al que Gaby hacía referencia recién para definir al indígena. Justamente ese número de La Voz del Chaco que estoy poniendo acá, bueno, no se puede, no sé si alcanzan a leer, dice al margen del malón. Es decir, siempre que el indígena tenía agencia, es decir, que tenía una posibilidad de reclamo, como lo que ocurrió acá, que fue un reclamo por mejores condiciones laborales en un régimen de semiesclavitud, como el que se vivía en la reducción indígena de Napalpí, era señalado como, bueno, levantisco, como taimados, indiadas enardecidas y armadas, salvajes armados, y es interesante también cómo la prensa ubica al indígena como un otro extranjero, ¿no? En contraposición al criollo, porque el criollo era denominado como poblador, civilizado, chaqueño y nativo. Es decir, el indígena no era nativo, no era chaqueño, ¿no? Entonces, cuando conceptualmente en la prensa aparecen las distinciones entre indígenas y criollo, el criollo era el nativo y era el chaqueño. Entonces, por eso decimos que el indígena era un otro extranjero en estas tierras. Estas denominaciones en todo este contexto de lo que se sucede que digamos no termina, pero que tiene un hito singular, el 19 de julio de 1924, se exacerba en el discurso periodístico, particularmente de La Voz del Chaco. Y digo que
la masacre no tiene un día solamente, porque para mí fue todo un proceso, estos meses previos en los que la misma documentación que mostraba Gaby recién da cuenta de lo que está ocurriendo, el 19 de julio, que es el ataque más fuerte, y el tiempo posterior al que David también hizo referencia, que son las persecuciones que realizó la policía para aquellos que habían logrado escapar del ataque militar. También en ese momento analicé un número especial de lo que podríamos denominar un periodismo crítico al gobierno territoriano, que se dio a través del Heraldo del Norte. Anteriormente se llamaba Heraldo Chaqueño, pero justamente era un periódico que estaba prohibido en el Chaco, estaba censurado, y por eso se estaba editando desde Corrientes, y por esa razón justamente cambia el nombre, ¿no?, de Heraldo Chaqueño a Heraldo del Norte. El Heraldo saca un número especial en 1925, es decir, un año después de los hechos de Napalpí, un número especial dedicado a Napalpí, que es este que ustedes están viendo acá, que realmente es sumamente significativo porque es la primera vez en la que yo leo al menos el concepto de masacre para referirse a lo ocurrido en Napalpí, ¿no? Ya en 1925 el Heraldo dice que los hechos ocurridos fueron una masacre. Aparece el término, digo, ¿no? El Heraldo habla de encubrimientos, habla de cientos de muertos, habla de tragedia, de tarde nefasta. Sin dudas es la primera investigación sobre la masacre, además de la que se estaba realizando la que se había realizado en el Poder Judicial, porque se hizo esa investigación que Gaby da cuenta, pero con una lectura totalmente distinta. El Heraldo denuncia la acción represiva del Estado y el encubrimiento mediático y estatal. Es muy interesante porque yo, que estaba haciendo un análisis del discurso para esta tesis, me encontraba con un periódico que en 1925 había hecho un análisis del discurso de los otros periódicos. Transcribió gran parte de la prensa territoriana, La Voz del Chaco entre ellos, pero también de la prensa nacional, que cubrió los hechos de Napalpí y realizó un análisis del discurso de esos medios periodísticos. El Heraldo narra los hechos previos, durante y posteriores al 19 de julio, menciona mujeres y niños. Dice que lo que ocurre después del 19 de julio es una caza de indígenas. Va señalando día a día la cantidad de tropas movilizadas, ¿no? Recurriendo ellos dicen que sus fuentes son gente que estaba en el lugar, pero también hubo un periodista que se trasladó al terreno. Va señalando entonces cómo se envían las tropas desde Resistencia. Bueno, también va señalando, menciona que el avión del Aeroclub Chaco hizo reconocimiento de terreno, en una parte habla de reconocimiento de terreno, y en otra parte ahí tenemos remarcado el aeroplano que continuaba volando siniestramente, advirtió a la policía que ya no había peligro alguno, porque los que quedaron con vida en la espantosa masacre se refugian en los montes. Ya ha ocurrido el hecho, o sea, el trabajo de inteligencia en realidad que realizó el avión, y que también después vamos a ver que el testimonio oral lo había mantenido en la memoria comunitaria. ¿Qué es lo que ocurre con posterioridad? Es esta parte, y acá está el tema también de los cadáveres y las fosas comunes. Los cadáveres fueron enterrados en fosas que la policía por fin hizo abrir a la ligera. En algunos se enterraron hasta 8 cadáveres, y acá después vamos a solamente recordar con que muchos de los testimoniantes indígenas que
que estuvieron en el juicio, descendientes de quienes tuvieron que vivenciar estos hechos, recordaban el hecho de que los cuerpos habían quedado tirados y comidos por los animales. Por eso dice, finalmente decidieron enterrarlos, ¿no? Es decir que el Heraldo da una visión totalmente diferente a La Voz del Chaco. Obviamente nos muestra un mapa de actores muy interesante, con nombre, apellido, cuál fue el rol de cada uno, de lo que nosotros denominamos los perpetradores, y de algún modo también da cuenta de las distintas funciones o roles de estos perpetradores. Entonces, esta fue como mi primera aproximación. La segunda tiene que ver con las fotografías, porque... Ay, ¿qué pasa acá? Con la ruedita. Bien. En realidad, ya en ese trabajo, yo abordé muchos documentos fotográficos, pero también obras de arte, en ese trabajo de fines de los 90, y después continué trabajando particularmente con fotografías de indígenas, que es en lo que me he especializado en mis trabajos de investigación. Tanto los contextos de producción como de circulación y recepción de fotografías de indígenas. Y en ese sentido, en el 2006 y 2007 hicimos un trabajo de regreso de fotografías históricas a las comunidades, y había estado en Colonia Aborigen, y en función justamente de lo que había trabajado en mi tesis doctoral y de todo el discurso periodístico y de lo que había analizado respecto de Napalpí, siempre busqué en distintos archivos las fotos que yo suponía que un testigo, un actor, uno de estos actores, testigo porque así lo denominó la prensa en ese momento, el Estado también, pero yo hoy lo consideraría un actor más dentro de lo que ocurrió el 19 de julio, que fue el antropólogo alemán Robert Lechmann-Nitsche. Suponía yo que había obtenido fotografía, porque el mismo Heraldo hacía referencia a que Lechmann-Nitsche estuvo allí con un asistente fotógrafo. Y porque además había analizado muchas otras colecciones que Lechmann-Nitsche había realizado en su producción, en su investigación antropológica, utilizando la fotografía como herramienta para distintos estudios antropométricos y folclóricos también. Entonces siempre había estado buscando esta foto que nunca había logrado. Había estado trabajando con la comunidad de Colonia Aborigen en 2007, 2008, pero fue más o menos por ahí. Y bueno, con otras fotos de la región. Y en el 2009 logro dar con un conjunto de 14 imágenes, dentro de las que están estas, obtenidas por Lechmann-Nitsche, que se encuentran en el legado Lechmann-Nitsche del Instituto Iberoamericano de Berlín. Y estas imágenes, cuando las recibo, obviamente no marcaban por la representación, por el referente, como decimos en el análisis de la imagen, no representaban un escenario de violencia explícita, pero había algunos símbolos que, bueno, me llamaban mucho la atención, pero que no podía decodificar, como no sé si alcanzan a distinguir ahí brazaletes blancos en sus brazos, y sí estaba esta imagen dentro de las 14, había otras más, acá les muestro algunas, que de puño y letra de Lechmann-Nitsche está escrito en alemán, avión contra levantamiento indígena en Napalpí, y en el que se encuentra el mismo, que no veo desde acá, el mismo Lechmann-Nitsche acá, y una cantidad de personas, muchos de ellos portando Winchester, alguno con uniforme militar, el piloto en el avión, se ve Chaco en la descripción. Y la verdad que me encontraba con esta imagen que me estaba ubicando a todas las otras en ese contexto, claramente, a todo un conjunto de imágenes, ¿no? La
La primera vez que mostré a alguien estas imágenes, yo las había recibido ahí en el 2019, tuve que firmar un contrato de uso, como se realiza en el periodo de las 2009. 2009. Recibo en mi oficina la visita de 2 referentes a quienes no conocía personalmente, que fueron David García y Juan Chico. Ellos van a mi oficina, se presentan y me dicen: nosotros sabemos que vos tenés un montón de imágenes y que estuviste trabajando en nuestra comunidad, que estuviste trabajando en Colonia Aborigen, queremos ver. Bueno, entonces yo les muestro lo que había mostrado en Colonia Aborigen, lo que había trabajado ahí, y le digo: miren, yo acabo de recibir esto, y les muestro estas imágenes. Y realmente fue una situación muy fuerte, porque, bueno, ahí Juan me dice que su abuela le había contado que se lo distinguía con un brazalete blanco a aquellos a los que no había que perseguir, porque eran de algún modo los que estaban con la reducción. No sé si puedo ampliar. Más que eso. Ahí se ve, ven el brazalete, están señalizados, ¿sí? Todavía no podemos descubrir esto, quién es el de la foto, pero hay alguien que tiene una foto, ¿no? Todas estas imágenes fueron obtenidas en el contexto de la reducción, y acá está cómo fui reconstruyendo los distintos espacios también, y por lo tanto muy lejos de el lugar donde se produjo el ataque armado, que está más o menos unos 10 kilómetros, David, desde el lugar de la reducción a donde estaban en el monte los indígenas concentrados. En ese sentido, el cruce también con lo que la prensa decía, particularmente el Heraldo decía que Lehmann Nietzsche no pudo acercarse al lugar de los hechos porque no se lo permitieron, era algo que él había manifestado, que lo reproduce la prensa, que él mismo lo dice también cuando el Congreso Nacional lo llama a declarar. Pero sin duda que estas imágenes se pusieron en ese momento en diálogo con la memoria comunitaria que Juan y David habían estado recopilando a través del testimonio oral. Cuando yo había estado antes en Colonia Aborigen, varios referentes de la comunidad me habían pedido hacer una exposición. Y entonces, de las fotos que yo había llevado, de algunas de ellas. Y entonces, después que les muestro estas fotos a Juan y David, organizamos una exposición en el 2010, que fue la primera que hicimos en Colonia Aborigen, donde justamente, y ahí estamos hablando ya también de cuestiones metodológicas, donde ese análisis del contenido primero, y la crítica documental, el análisis iconográfico propia de las imágenes, el análisis contrastivo entre textos e imágenes, se complementa ahora con metodologías dialógicas a través de estos montajes expositivos, donde el montaje actúa de herramienta o de disparador para que los asistentes a la muestra hagan comentarios, interactúen conmigo como investigadora y con los otros pares también. Y entonces así también se activan ciertos procesos de memoria que la imagen tiene la imagen fotográfica tiene justamente esa capacidad de poder activar estos procesos. A partir de ahí empezamos, estoy hablando del 2010, empezamos un trabajo colaborativo bastante sistemático, porque en el 2013 se hizo la primera muestra que comentaba Gaby hoy acá primero fue en el Secual y en el Museo del Hombre, una muestra de estas fotos que después se convirtió en, perdón. Dejaste de compartir. Claro. Volví a compartir pantalla. No sé. No, acá. En la CRT está como.
Esta es la muestra que les digo que hicimos en el 2010. Estaban no solamente las fotos de Lehmann, sino otras fotos seleccionadas vinculadas a la zona donde está Colonia Aborigen. Se filmó un documental, no, en realidad el documental era sobre mis investigaciones y hay una parte que trata de esto, que después voy a pasar un breve extracto. Y estas fotos están sacadas de ese documental. Y después entonces comenzamos con esa otra muestra itinerante solamente de las fotos de Napalpí, donde estas fotos tenían una breve referencia al que habíamos escrito con Alejandra Reyero, con quien armamos la primera exposición, pero que fue sumamente interesante porque primero, bueno, las pusimos en un centro cultural, en un museo, pero como eran paneles portantes, Juan me dice, mira, tenemos te pido para empezar a difundirlas en las escuelas, en otros lugares. Entonces yo siempre decía, Juan se la llevaba bajo el brazo y donde iba, montaba esta muestra. La primera vez, la primera vez fue en la escuela del barrio Toba, y lo que fue sumamente interesante es que a ese discurso que nosotros habíamos hecho de montaje, donde le habíamos puesto un texto breve de referencia de cada imagen, un texto introductorio a la colección, Juan le intercaló paneles con escritos que él mismo fue elaborando y con otras imágenes, una imagen del gobernador Centeno, una imagen de indígenas cosechando, es decir, cómo él interpeló también a la academia, y por eso digo que fue un trabajo dialógico, cómo él interpeló a nuestro discurso y a nuestro montaje expositivo con un discurso propio y con las referencias que él consideraba que debían tener también de contexto esas fotos que se estaban mostrando de Lehmann-Nietzsche. Y bueno, hasta el 2019, esta muestra Juan la llevó a distintos lugares de la provincia y de otras provincias también. Ahora está en la Casa de la Memoria. Ahora está en la Casa de la Memoria. También expusimos el último día del juicio de Napalpí. Y así es que estos aportes que yo realicé al juicio no son solamente los documentales, que de hecho presenté la copia del Heraldo del Norte, que se encuentra el original que conozco en el Archivo Histórico de la provincia, presenté las fotos también como herramientas de prueba, que bueno, como la justicia las tomó como prueba, sino también este testimonio del trabajo con la comunidad. Nosotros digo que, bueno, también eso después se convirtió en una militancia en el sentido de que empezamos a organizar colaborativamente desde la Fundación Napalpí y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas los seminarios de genocidio indígena, que se hicieron 4 y este año se hace el 5º, y entre medio en el 2020 hicimos un conversatorio. Como espacios también para movilizar y para formar, porque tenían esa doble función, reflexionar, movilizar y formar, para poder también movilizar, digo, porque estábamos viendo que el juicio tenía posibilidades, o que la investigación de la justicia federal tenía posibilidades de llegar a una instancia de juicio, y entonces hay que poner el tema en la sociedad, porque en realidad esto no se hablaba ni en nuestra sociedad criolla, y tampoco, como decía Juan, como decía David, y siempre lo repetía Juan, dentro de nuestra misma comunidad. Y esto también lo manifestaron muchos de los referentes indígenas y de los descendientes de los sobrevivientes de la masacre en el mismo juicio, cuando planteaban el miedo que tenían de hablar sobre el tema, cómo los ancianos les habían enseñado a los más jóvenes que de eso no había que hablar. Y por eso muchos de los más ancianos, incluso en esta instancia del juicio, manifestaron el temor a ir a declarar,
porque era lo que la transmisión familiar les fue enseñando, que no debían hablar de este tema. Por eso decimos que fue sumamente significativo el trabajo que desde las mismas comunidades se fue haciendo para romper con esa barrera del miedo, y eso no se logra de un día a otro. Todo el trabajo de investigación que nosotros desde el ámbito académico pudimos llevar adelante fue, digo nosotros porque hay muchos otros colegas que también hicieron muchos aportes, fue apenas muy acotado en relación a lo que la misma comunidad fue generando, y personas como Juan, David y otros miembros de la comunidad hicieron dentro de la comunidad para movilizar estas memorias y para romper con el silenciamiento. No el olvido, porque no lo habían olvidado, lo mantenían la comunidad, pero no se animaban a hablar. Entonces, acá está la bibliografía, que son, bueno, mis aportes también en cuanto a lo que escribí a la causa judicial. Esto está incorporado a la causa, y la jueza consideró que todo el aporte documental presentado en la instancia de investigación fue incorporado al juicio. Por último, solamente decir que en la resolución, en la sentencia judicial, establece que la masacre que ha ocurrido el 19 de julio de 1924, en este contexto de violencia estatal sobre los pueblos indígenas, fue una masacre en contexto de genocidio. Y me parece significativo porque desde el ámbito académico, aquellos que hemos estado trabajando este tema desde hace varios años, hemos hablado siempre de genocidio, en un sentido amplio, tomando también la propuesta de Feyerstein como genocidio no solamente desde el punto de vista físico, sino también cultural. Y esto la jueza lo tomó, que podría haber dicho solamente que fue una masacre, un delito de lesa humanidad, y no haber marcado el contexto de genocidio. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se habla de contexto de genocidio se habla de un proceso de larga duración. Aquellos que manejan el campo de la historia esto lo tienen más claro, y justamente esa larga duración viene de mucho tiempo antes y continúa actualmente. Solamente ahora compartir 2 minutitos de una entrevista que se le hizo a Juan justamente en esa muestra que yo les mostré del 2010 en Colonia Aborigen, donde un poco él dice qué es lo que estuvieron haciendo desde la investigación indígena y cuál fue su reacción al conocer las fotos de Lehmann Nietzsche. Ya dejé de compartir.
Eso es todo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy bueno el panel, excelente, los aportes, emocionante todo lo que hemos escuchado. Creo que estamos todos muy movilizados después también de escucharlo a Juanchito. Bueno, así que abrimos las preguntas, a los que quieran preguntar a los panelistas, tanto los presentes como los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Sí. Yo quería hacer una pregunta más de que me repitan algo por ahí que fueron diciendo que no llegué a tomar nota. Una era el autor que menciona esto de genocidio físico y cultural para Mariana. Feyerstein. Después es si este video, la entrevista que vimos, está disponible en YouTube como para poder buscarlo después también. Perdón. ¿Se escucha? Sí. Ese fragmento forma parte de un documental que está accesible, está en la página web del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, donde dice IGI audiovisual. Y hay un video que dice fotografía etnográfica. En realidad es un documental sobre mis investigaciones que hizo CONICET, y la última parte le dedicamos a la experiencia de colonia aborigen. Y ahí está la entrevista de Juan. Después, el año pasado, cuando Juan falleció, se hizo un extracto un poquito más largo que este que yo más pasé ahora, que lo publicó CONICET en su página de YouTube en homenaje a Juan. Pero es más cortito, el otro está más extenso. Bien, y la última pregunta, Gabriela, había mencionado una primera película cuando estaba hablando de las fotos y la muestra itinerante. ¿Cómo era el nombre de la película? Una película que se hace por la búsqueda de nietos, la recuperación de nietos durante la última dictadura, Botín de Guerra. Es como una película emblemática de esa lucha, digamos, ¿no? No tiene vínculo con Napalpí, solo que él inicia la película con esta reflexión de que bueno, esto no ya había pasado y lo habíamos dejado pasar como sociedad nacional. Muchas gracias. Solo para completar, por si les llega a interesar, hay una película que se llama El último malón, de Alcides Greca, que es una de las primeras películas de la historia del cine argentino, que se hace antes de lo de Napalpí, pero que con posterioridad le incorporan unos inserts donde hacen referencia a Napalpí como malón, ¿no es cierto?, como un levantamiento. Si les interesa, esa sí la encuentran porque está web. En cinearte. Sí. Solo para ir a aportar, justamente con la película que nombraba la profesora Giordano, la vimos con mi compañera acá, con la profesora Majo, cuando hicimos un trabajo, pero hicimos un trabajo sobre una masacre del último malón en San Javier, que sucede en el 1904, me parece. Y también por ahí, para aportar nomás esto que ponía la profesora Giordano, que en los diarios de la época, en la masacre de San Javier, sucedía lo mismo, esto de contar esto como un levantamiento y la importancia por ahí de revisar esto, nosotros para ir de revisar y de exponer esto en estos ambientes, porque de alguna manera los medios de comunicación en ese momento, los diarios, forman de alguna manera la opinión, y es por eso que nosotros vemos en la mayoría de la sociedad esto de decir, no, los hermanos aborígenes son de esta manera, son así, y así, pero es porque justamente los medios de comunicación son educadores de alguna manera, y es una batalla que tenemos que dar nosotros los futuros docentes, investigadores y demás, porque creo que cuando tenemos la responsabilidad el día de mañana de estar frente a un aula, también de alguna manera tenemos que informar constantemente de esto que pasó
Napalpí, porque creo que es una responsabilidad como ciudadanos también, que se conozca esta parte de la historia, y celebro como estudiante, ¿no es cierto?, que se puedan dar estos ámbitos y seguir conociendo. Solamente eso. Mariana, yo quería saber, en relación a lo que dijiste del Heraldo del Norte, que se publicaba en Corrientes, si vos sabés quiénes lo hacían, digamos, si los que lo hacían eran chaqueños o eran correntinos, si hubo alguna repercusión en Corrientes de que estuviera saliendo esa publicación desde ese lugar, ¿no? Mira, en este número ellos dicen que es la primera vez que lo están publicando desde Corrientes. Y es el único número que está en el archivo histórico de acá. No hay otros. Está este número especial, que es un diario de esos grandotes. Y sí, son chaqueños. Son chaqueños. Se trasladan a Corrientes, sí, para poder... Editan el diario desde allá. Hay que decir, Mariana lo dijo, quizás más al pasar, pero también a nivel nacional, la Cámara de Senadores o de Diputados Nacionales hace un proceso de investigación, y también allí hay diputados que denuncian como masacre. Y el mismo responsable de la reducción, ¿no? ¿Se me fue el nombre? Lynch Arribalzaga. Lynch Arribalzaga plantea una visión crítica de lo que pasó. Lo que pasa es que, bueno, también están los informes, donde la reducción no había tenido esa posición en el momento, es a posteriori, ¿no? Hay como mucha documentación todavía para revisar. Lo que decía el compañero, yo quería plantear, y me pasa lo mismo con los procesos de memoria, verdad y justicia vinculados a la última dictadura militar, que me parece que también tenemos que tener cuidado de no pensar que si hubiera habido un ejercicio de violencia, el problema es cuando tachamos esas violencias como algo malo y no como las podemos ver como resistencia. Tanto, me parece que hay que devolver un poco esa capacidad organizativa de cualquier colectivo social de poder resistir a la opresión. Y yo creo que Napalpí, más allá de que no lo venimos discutiendo en ese sentido, era efectivamente una protesta indígena. También era una reunión espiritual, porque eso también se plantea, pero sí era un modelo de resistencia a lo que estaba pasando. Digo porque también lo traslado a memoria, a mi justicia vinculable, porque parece que no existieron grupos armados, organizaciones, sí existieron, organizaciones armadas que se movilizaban en contra de un proceso de opresión estatal, digamos, ¿no? Entonces, mirar la cuestión política, porque había resistencia y por eso también hay una generación de nuevos derechos, de otras miradas diferentes. Y a veces sí ha habido la necesidad de ejercer la violencia física, ¿no? Los grupos armados existieron en todos los tiempos. Bueno, yo una pregunta que quería hacer. ¿Dónde podemos ver las fotos que están acceso al público? Las 14 fotografías que... Hasta ahora, bueno, David recién dijo que la muestra está en el Museo del Hombre. De la memoria, perdón. Está en el museo, la muestra. Digitalmente por internet van a estar subidas. La jueza determinó en la sentencia que toda la documentación que se aportó a la causa conforme un fondo documental que tiene que estar accesible a todos. Y eso se está conformando, digamos. Se está trabajando en eso, hay una comisión donde también hay gente de la Fundación Napalpí, hay distintas organizaciones, ¿no?, de derechos humanos y del IDACH, donde, bueno, están viendo cómo se organiza esto, de poder establecer dónde se va a alojar este fondo, no sé bien, pero todo eso va a estar disponible. Por ahora, gran parte de estas fotos están publicadas en mis trabajos, y la foto del avión ya se ha popularizado tanto que aparece por todos lados, ¿no? Por todos lados está la foto del avión. Y está buena también la pregunta para decir que muchas de las fotos que se han utilizado en la prensa en esta época del juicio de Napalpí no pertenecen a Napalpí, ni siquiera a la época. Otra cosita más que decir. Usted mencionaba hoy el hecho del ocultamiento, ¿no?, que se da con respecto a estos temas.
yo como estudiante en mi infancia también lo viví, quería resaltar nomás los propios padres muchas veces, si bien uno en la comunidad no es necesario, ¿no? Pero yo estudié en un colegio, en un secundario donde prácticamente eran 1.500 alumnos, eran 5 indígenas. Mis propios padres me decían, no digas que sos indígena, no hables en el idioma porque te van a discriminar. Es cierto que eso venía de generación en generación, y usted dijo quizás como algo que ya está superado, pero en realidad no. Todavía lo vivimos en el secundario, en el ámbito universitario, todavía lo seguimos muy bien. Yo formo parte del programa de beca de pueblo indígena acá, y muchas veces los chicos que vienen de otros lados, o sea, ellos mismos niegan y no lo quieren decir. O sea, hay chicos en la universidad y están ocultos por ese miedo que todavía sigue latente. O sea, muchas veces nosotros tenemos que traspasar esas barreras y demostrar que también somos iguales y tenemos las mismas capacidades. Pero aún así el estudiante indígena viene cargado con ciertas connotaciones, ¿no? Al decir, bueno, sí, yo soy indígena, automáticamente la respuesta está, lo asocian a algo, no tiene la capacidad, capaz que no pueda, no va a dejar, capaz que no va a hacer el trabajo y así sucesivamente. Y es algo que todavía sigue muy latente, o sea, está fresco todavía. Y el tema del ocultamiento aún sigue en pie. Yo lo que dije es que se rompió el ocultamiento para el tema de Napalpí. Coincido con vos en todo lo demás, totalmente, y David acá siempre lo dice, ¿no? Sí, agregar un poco lo que decía Gaby, la historia de Napalpí, ese sector del territorio, históricamente tuvo un proceso muy importante. Hoy se acerca una época del tiempo muy importante que es Nahuogó. Para nosotros Nahuogó, en la época antes del blanco, antes del criollo, Nahuogó era muy importante, era algo festivo, que comenzaba ya en esta época las festividades, digamos, de agradecimiento a la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el proceso de floración del campo ya la comunidad organizaba distintas festividades para poder dar gracias a todo ese tiempo. Y esa fiesta anual duraba 45 días en este tiempo. O sea, casi todo el mes de agosto y casi todo septiembre, lo que nosotros conocemos hoy. Entonces, históricamente eso se hacía en ese lugar del territorio. ¿Sí? Después sucede lo que sucede por un hecho, digamos, histórico, que incumplimiento de las reglas que había de otras comunidades, y ahí nace Napalpí. Pero antes de ser Napalpí era un territorio de encuentros. Y después de ser Napalpí, digamos, por la catástrofe sísmica que hubo ahí, entonces ahí nace Napalpí. Ahí se hace Napalpí. Resumo así todo. Después de ese proceso, digamos, se hace importante el territorio porque fue como un muro, digamos, de contención en el proceso del avance de lo que eran las conquistas del desierto en ese tiempo. Por Wanergay, conocido como cacique inglés, Wanergay. Entonces, este tipo, digamos, que fue capturado por los indígenas porque quedó herido y lo curaron, se sanó y después le dijeron que vaya con su gente y no quiso volver. Entonces organizó un ejército de las comunidades indígenas y alcanzó a tener hasta 11.000, digamos, montados caballos. Y era muy famoso por la destreza que tenía, digamos, en la batalla contra el Estado, el ejército del Estado. Y era inglés, y cual tuvo, digamos, familia después y todo el mestizaje que hay, lo que es con el origen. Y eso fue un proceso de la historia, fue uno de los que no permitió que el Estado avance hacia más el norte, digamos, para poder ir invadiendo los territorios de la comunidad indígena de la zona. Y después, bueno, fue conquistado, fue por Holguín y todo, digamos, la trama que hicieron en ese proceso, fue derrotado. Y ahí sucede, digamos, en ese proceso, la forma, digamos, de organizar el Estado otra vez, de qué manera, como decía ella, no ir directamente a la confrontación y a la violencia, sino que sistemáticamente. Y ahí se organizan distintos
metodologías, digamos, para poder seguir trabajando con comunidades indígenas. Y ahí sucede después el genocidio. Entonces Napalpí es un centro muy importante de todo un proceso de historia muy importante. Para nosotros destacamos mucho de otras parcialidades que somos, porque yo soy de la zona de Pampa del Indio, somos del Taxequi, Nolvanasco. Entonces, pero sí, digamos, destacamos ese lugar porque era un lugar donde se encontraba algo muy histórico, un hito muy importante en el territorio. Eso quería darle un poco a él. Sí, hay una cosa que le quiero preguntar, porque no soy especialista en el tema, pero me gustaría profundizar y tengo curiosidad de saber cómo era el sistema, digamos, de gestión del gobierno de la reducción, si al ser territorio nacional, eso estaba gestionado por el Estado nacional, o había un autogobierno, digamos, de los pueblos así tipo Bantustán, digamos, sudafricanos, o porque funcionaba, digamos, como un sistema que proveía de mano de obra a través de la explotación a las producciones, digamos, rurales de la zona, digamos, la ganadería. ¿Cómo funcionaba eso para que llegue a ese punto, obviamente, de ser tan extrema la explotación y producir, no sé, otra proteína, ¿no? Sí, las reducciones indígenas acá siguieron el modelo estadounidense. Eran modelos, bueno, pero en el caso del Chaco era un territorio nacional y había, digamos, un administrador dentro de la reducción donde se concentraba esa población que debía enviar los niños a la escuela que tenía la reducción, debían trabajar para la reducción y se les daba un porcentaje de la producción, trabajaban las tierras de la reducción, tanto en este caso madera como también algodón, pero también proveía de mano de obra a terratenientes de los campos vecinos. Justamente lo que ocurre en el contexto de la masacre es una demanda de muchos terratenientes porque estacionalmente los indígenas se iban a la zafra y abandonaban el Chaco, abandonaban el territorio nacional. Entonces hay una demanda de terratenientes al Estado territoriano para que impida que los indígenas se vayan, porque se iban, no solamente los que estaban en la algunos que estaban en la reducción, sino también los que estaban por fuera, no estaban en la reducción. Entonces el Estado territoriano, el gobernador saca un decreto, bueno, no me acuerdo, una reglamentación que establece que no podía salir del territorio nacional del Chaco ningún indígena. Esta fue otra de las causas que provoca, más allá de que lo que decía hoy Gaby y David, de las malas condiciones en las que vivían, de que el gobernador les había prometido un tiempo antes en una reunión, en el mes de mayo, creo, junio, una reunión que habían tenido, había demandado la comunidad que mejorara la escuela, las condiciones edilicias de la escuela, y había tenido una promesa y no se había logrado nada de esto, que les estaban dando en vales un porcentaje ínfimo de lo que ellos mismos producían. Todas estas fueron causales, digamos, dentro de las demandas de esta huelga, podríamos decir, porque fue una huelga de parar la producción de la reducción. Y sin duda que la acción del Estado fue una acción que buscaba ser ejemplificadora. No sé si respondo, Pato, a lo que estás diciendo. Sí, no. Son reducciones. Ya vas a ver cómo era, digamos, el sistema para que llegó a eso, digamos. Sí, la verdad es que, digamos, el plan del Estado era distintas articulaciones, y las cartas del líder Arribálzaga y todo, digamos, las articulaciones que hacían entre ellos, eran muy contundentes. Cuando uno lee todo el intercambio de pensamiento y de acuerdos entre los que manejaban el Estado y el asesoramiento que daban estos especialistas en el campo,
Entonces, llegaban a eso. La metodología exclusivamente era el enfoque, digamos, de dominio, de dominar, y de poder, digamos, lamentablemente, no sé si es esclavo o no, era una palabra de discusión en el proceso de traducción de la Biblia, la palabra esclavo, porque nosotros no conocíamos, digamos. Entonces nos explicaban de distintas concepciones de lo que era la palabra esclavo. Pero era una forma de, dice, arrinconarnos, digamos. Decimos Kaipatakak. Entonces, como apretarlo, apretarlo, acorralarlo, ese sería el sentido más, para que no tenga posibilidades. Entonces ahí nace. Por eso que ayer justamente estuve observando uno de los seminarios que tuvimos, el folleto, digamos, estaban las líneas de alambre, porque en ese tiempo ya empezaron los alambrados, digamos, que limitaba ya el proceso de vida de las comunidades indígenas, de lo que era cuidar el campo, la naturaleza, la inmigración, digamos, de un campo a otro para poder, digamos, darle el sustento necesario, que después lo llaman nómades, digamos, en ese sentido, que para nosotros no es eso, sino que era porque había que tener un especial cuidado en todo lo que es la naturaleza. Y entonces, toda esta sistematización, como decía diciendo acá el hermano, hasta hoy sigue, con distintas metodologías y con distintas herramientas, siguen aún. Todavía estamos en eso. Y estamos todavía en este campo, digamos, tratando de involucrar, digamos, Cuando hablamos de interculturalidad, sectorizamos ideológicamente sobre población indígena. Uno de los puntos que todavía no lo superamos. Como decía la hermana Cristina Canciano, estamos discutiendo qué es interculturalidad, sin embargo la naturaleza ya hizo su trabajo. ¿Qué hizo? Produjo el mestizaje de la sociedad. Entonces produjo el mestizaje de la sociedad y nosotros todavía estamos peleando si es así o no es así la interculturalidad. Y en eso todavía no determinamos, digamos, de consensuar y de concientizar nuestro pensamiento que la interculturalidad no es algo, digamos, de sectorizar, ¿cierto? Sino que poder cultivar más bien esto y que sea algo en común, hegemónico entre nosotros. En el mismo sentido que dijo Mariana, las reducciones eran un sistema nacional. Por eso referían, el administrador local, que en este caso era Richard Arribálzaga, refería a la administración nacional, que no daba informes al gobierno del territorio, al gobierno del territorio nacional. Por eso este informe que yo marco del 11 de junio del 24, que está en el aporte, se plantea una crítica entre el gobierno del territorio y la reducción. O sea, ahí sí plantea que efectivamente el malestar era con la reducción por las cláusulas del registro de chacras, que no lo manejaba el gobierno del territorio nacional, digamos. Y establece los puntos, así, 15% de tal cosa, cuánto le estaban cobrando, lo dice claramente. Y también dice, esa parte que yo no nombré, es que había este informe pide la nación al territorio porque les estaban planteando que había un exceso de paciencia en el gobierno del territorio nacional por la serenidad que tenían con esta protesta indígena. Y que entonces refiere en ese fundamento que, bueno, tenemos razones de poder y peso, como las ideas del señor presidente de la Nación, quien se ha manifestado partidario de la conciliación en solución al problema indígena. O sea, este planteo, la reducción era cómo atender el planteo indígena, ya no era el tiempo de campaña del desierto, ya era el tiempo de incorporarlo. Y plantea también el por qué, digamos, para mí este informe es una locura, digamos, porque dice, ¿por qué no hacer una masacre? ¿Por qué no reprimir? Pues repriman, pero el por qué no es porque esto va en contra, esto es nefasta una repercusión para la prosperidad y progreso de este territorio, porque lo que hace es
no lo dice exactamente así, pero dicen recrudece el temor de los capitales y los pobladores. Los que venían con capital del territorio no podían conocerse la masacre. O sea, no podía cometerse en términos oficiales, pero después no podía conocerse, digamos. Y sí hay también, que por ahí hoy no lo trabajamos, pero las denuncias de los hacendados, ¿no? De los robos, eso aparece. Un tal Carrió, yo no investigué quién es Carrió y su historial, pero ese tal Carrió aparece con denuncias y denuncias en ese último mes de manera permanente. Está bien, puedo hablar. Bueno. Para YouTube. Buenos días. Esa va a ser la última pregunta y después vamos a cerrar porque Solamente una pregunta. La palabra nómade, ¿por qué palabra la reemplazaría el pueblo entonces con? O el pueblo mojón, en este caso el pueblo con. ¿Por qué palabra la reemplazaría? Porque nosotros cuando estuvimos trabajando con los alumnos, esa palabra es la que sale, y usted termina de decir que nosotros decimos nómade. ¿Cómo describiría entonces la cultura con ese estilo de vida, de obtener alimentos, de vivir en comunidad? ¿Cómo lo definiría para hacerlo correctamente al enseñar a los alumnos, ¿no? Porque nosotros decimos nómade, de un lugar para otro, buscando comida, y evidentemente lo estamos haciendo de una forma equivocada. Claro, nuestro término es lache. La palabra lache quiere decir se traslada a otro lugar, que por ahí está, digamos, más la palabra, no sé si decirlo, se emigra a cierto lugar. Van emigrando a cierto lugar. Porque no es que... Porque la palabra nómade califica, digamos, a la persona como que no tiene propiedad. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros éramos dueños. Hace poquito leyendo, digamos, viendo los medios de comunicación, decían los mapuches que hay un conflicto, dice, ellos se crean dueños de los... Se supone cuántos años tiene la Argentina y cuántos años tienen los mapuches ubicados en ese lugar, en el territorio. Entonces hay esas cosas, ¿no?, que pasan en el territorio, digamos. Entonces el territorio es nuestro y la tierra es nuestra madre, y para nosotros el ámbito y el hábitat, digamos, es muy importante. Entonces no es nómade, porque nómade no tiene el lugar fijo. Y nosotros tenemos un territorio lugar, y también tenemos los limítrofes territoriales con los Wichí, con los Pilagá y con los Guaycurú. ¿Estacionario se puede usar para esa palabra también? ¿O? También sí, se puede estacionalmente, porque eran por estaciones, digamos. Mayormente cuando eran épocas de frío, se refugiaban más dentro de los montes por el hecho de que había más, digamos, cerca de las lagunas y esteros, por el hecho de la forma de alimentación. En la época de calores es más sobre los ríos, donde hay caudal, digamos, de agua para poder, digamos, tener otra subsistencia. Entonces también todos los temas de estacionarios, digamos, tienen un proceso, no solamente en esta época, suponele, es una época donde se comen muchas raíces y mucha hoja y muchos frutos, y carne después, más adelante. Entonces todos los tiempos estacionarios tienen una dieta, digamos, también. No es digamos, casualidad de que se inmigra a un lugar o vayan estacionalmente a otro lugar. Todo tiene un proceso, digamos, de educativo, pedagógico. Bueno, creo que fueron 2 horas intensas, muy enriquecedoras. Todos salimos con aprendizaje de acá. Y me quedé pensando también, bueno, en los aportes de los 3 que fueron realmente muy importantes. Y también bueno, nosotros que acá hay muchos estudiantes de historia, otros que nos dedicamos a la investigación, cuando a veces nos preguntan, ¿para qué sirve la historia? Me quedó esa pregunta dando vueltas en la cabeza. O sea, bueno, creo que tenemos muchísimas respuestas para dar a esa pregunta, y cómo también desde
desde diferentes lugares o tareas se puede aportar al conocimiento, bueno, en este caso de un proceso, una masacre que ocurrió en nuestra región, desde el trabajo que hacen los archiveros en los archivos, recogiendo, recuperando documentos, guardándolos, para que puedan los investigadores también utilizarlos, desde las comunidades, trabajando para no perder la memoria, y los aportes a través de las investigaciones y el cruce con otros documentos y con teorías, y cómo todo eso, en este caso, fue mucho más allá, digamos, de solamente el conocimiento que cada uno puede aportar sobre el tema, sino que también uno se pudo, a través de un juicio, reconocer el genocidio de estas personas. Así que bueno, realmente muy agradecida a los tres, espero que hayan disfrutado de este panel y que esto también sirva como para poder incentivar a la investigación, a seguir trabajando y trabajando sobre estos temas. Nos encontraremos seguramente en alguna otra oportunidad con otra temática. Así que bueno, muchísimas gracias.